Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aprendamos cómo crear un menú dinámico sin utilizar macros. Para ello vamos a utilizar una plantilla anterior en la que creábamos un inventario con los artículos, las entradas y las salidas, y en esta ocasión vamos a hacer que se nos vea de una forma más dinámica y más profesional. Recuerda que en la descripción del vídeo encontrarás un enlace a mi blog donde podrás encontrar mucho más contenido y también dispones de un enlace para poder descargarte todo el material utilizado en este vídeo. Y sin más, vamos a comenzar incorporando 4 columnas a todas nuestras pestañas. Nos posicionamos en la primera pestaña, las 2 primeras columnas les vamos a cambiar el color, le vamos a insertar una forma, en este caso circular. Vamos a hacer que tenga 4 de largo y ahora le vamos a dar forma. El contorno va a ser blanco y va a tener un grosor de 3 y el fondo lo vamos a poner en verde. Lo vamos a posicionar de momento por aquí. Vamos a insertar otra forma, esta por ejemplo, y queremos que tenga más o menos este tamaño. Volvemos al contorno en blanco con un grosor de 3 y el fondo también lo ponemos en verde. Esta forma la traemos al frente. Estas dos formas la podemos posicionar más o menos. Esto tiene que venir más o menos por aquí. A esta forma le vamos a escribir un título, en este caso va a ser artículos, que lo vamos a poner en el centro, hacia adelante, el texto en negrita de 12. Estas dos formas lo que hacemos es agruparlas. La vamos a posicionar donde ya queremos definitivamente, más o menos por ahí. Control C, Control V, la posicionamos, Control C, Control V. Como podéis ver, más o menos voy aprovechando la cuadrícula que me está proporcionando el mismo Excel. Esta la vamos a poner tal que así, para que se vean las tres iguales. En esta le cambiamos el título, entradas, cambiamos el título, salidas, vamos a incorporarle ahora unos iconos, insertar imágenes, yo ya las tengo descargadas, solamente las tengo que buscar y las inserto. Las vamos a hacer del tamaño que nos van a interesar para poder ajustarlas a nuestro círculo. Empezamos por esta. La idea es que quede lo más centrada y lo repetimos con las siguientes. Intento que queden adaptadas a nuestro círculo para que se vea proporcional. Ahora que ya tenemos las fotos metidas, lo que vamos a hacer es la hoja activa, que en este caso va a ser artículos. Bien, vamos a desagrupar para poder trabajar por separado. En este caso, la que está activa, vamos a poner el fondo en blanco y el contorno en verde. Y con el rectángulo hacemos exactamente lo mismo, en blanco y el contorno en verde. El texto lo pasamos a negro. Ahora ya que la tenemos bien presentada, lo que hacemos es
juntamos y agrupamos. Y esto lo tenemos que repetir con las demás. En este caso la activa la dejamos en blanco, pero las otras las vamos a dejar en verde. Para que se vea bien estéticamente las vamos a poner en negro, y en este caso agrupamos, y en este también agrupamos. Tenemos que ver que la primera pestaña se vea toda igual, porque luego nada más tendremos que copiar y pegar en las siguientes pestañas para que todo funcione. Este tiene que bajar un poco y este tiene que subir un poquito. Bien, una vez hecho esto, ahora vamos a vincularlo a las pestañas. Para ello, cogemos la imagen, botón derecho, vincular. Lugar de este documento es el artículo, seleccionamos artículo. Segunda imagen, botón derecho, vincular de este documento y son las entradas. Y en la tercera imagen, botón derecho, vincular y serán las salidas. Ahora que ya tenemos las tres vinculadas y están correctamente presentadas, lo que hacemos es los seleccionamos todo, control C, nos vamos a entradas, control V, nos vamos a salidas, control V. Ahora ¿qué tenemos que hacer? Pues ahora lo que tenemos que hacer es poner la hoja activa a la que toca. En este caso es salidas, botón derecho, fondo en blanco, desagrupar, el círculo, relleno en blanco, rectángulo, relleno en blanco, contorno en verde, y en el círculo me he dejado el contorno en verde. Vamos a volver a agruparla. Como podéis ver, salta automáticamente a la que estamos haciendo. Botón derecho, desagrupar, imagen, fondo en verde, círculo, fondo en verde y contorno en blanco, rectángulo, relleno en verde y contorno en blanco. Volvemos a agruparlo, agrupar, y ya la tenemos. Nos vamos a entradas y repetimos exactamente lo mismo. Desagrupar. En ocasiones hay que ir desagrupando por separado, puesto que lo hemos agrupado por separado, no han sido las tres imágenes juntas. Círculo en blanco, contorno en verde y el rectángulo en blanco, contorno en verde. Aquí, como podéis ver, este se ha ido de madre. Vale, más o menos. Y agrupamos. El artículo, desagrupamos. Como hemos agrupado los tres, ha soltado los tres. En este caso, como teníamos el círculo y el rectángulo de un lado y la imagen de otro, por eso ha habido que hacerlo en dos pasos. Imagen, fondo en verde, círculo, relleno en verde y contorno en blanco, y rectángulo, relleno en verde y contorno en blanco, y volvemos a agruparlos. Seleccionamos y agrupar, entradas, salidas, artículo y entrada. Como podéis ver, ya funcionan todos por separado. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. ¡Hasta pronto!